Buenas noches. Que Dios te bendiga un montón. Gracias, gracias. Mirá, quiero invitarte. Hoy tenemos un tema muy lindo que vamos a compartir juntos. Vamos a buscar en la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Primer libro de Samuel, capítulo 20. Lo vamos a buscar y te voy a pedir que por favor compartas tu Biblia. Si hay alguien cerca tuyo que no tiene Biblia, la puedas compartir. Ahí tiene por título David y Jonatán o Jonatán. Lo que vamos a leer es una historia de una amistad, quizás una de las historias de amistad más conocidas de la Biblia. Y vamos a ver en este pasaje una amistad realmente entrañable. Y creo que tiene algo espiritual para enseñarnos. Algo espiritual para enseñarnos. Y el título de la prédica de hoy se llama El fundamento de una gran amistad. Vamos a ver en el pasaje que vamos a tratar, para ponernos un poco en ámbito, para esta altura David ya sabe que va a ser rey. Samuel ya lo había ungido como rey, pero había otro rey que era Saúl, todavía en el poder, y él trabajaba para Saúl. De hecho, también era familia de Saúl porque él se había casado con la hija, ¿sí? Y su suegro era el rey, pero Saúl lo quería matar. Ya había intentado matarlo, mandándolo al frente de batalla. Es más, cada vez que había una batalla con los filisteos los mandaba a él, y resultaba que cada vez que iba, ganaba la batalla, ¿no? Entonces él lo mandaba para que lo maten y no lograba matarlo. Todo lo contrario, David venía vencedor de esas batallas. Después había intentado tirarle una lanza, que él se escapó. Después mandó unos sicarios a matarlo, y lo salva la esposa. No sé si se acuerdan el relato, deja un muñeco como que está durmiendo, es bien de película, ¿no? Deja un muñeco y él se escapa por la ventana. Y Jonatán, que era cuñado de David, y eran muy amigos, él no puede entender por qué su padre quiere matar a David. Y entonces vamos a ver un relato breve. Vamos a leer algunos versículos y vamos a analizar un poquito esta relación, este vínculo que tiene Jonatán con David. A mí, yo descubrí algunas cosas que me parecen muy importantes al momento de construir una amistad. Quizás una de las cosas más extraordinarias que Dios nos permite vivir sobre la tierra es la amistad. A veces no tan fácil de conseguir, a veces uno, obviamente le sobran los dedos de la mano para decir quién puede ser su amigo. A veces podrías decir que no tenés ningún amigo, pero a mí me gusta ver algunos de estos conceptos que funcionan muy bien en una relación matrimonial, por ejemplo. Porque para mí en una relación matrimonial tu esposa debe ser tu mejor amiga. Tu esposo tiene que ser tu mejor amigo si querés que las cosas funcionen. Así que esto yo lo veo en estos ámbitos. Yo me imagino un matrimonio donde se puede disfrutar la amistad como algo realmente extraordinario y maravilloso. O cuando uno tiene la oportunidad de conseguir un amigo verdaderamente entrañable, un amigo que realmente valga la pena ser llamado su amigo, también es una situación maravillosa. Hoy casi un artículo de lujo en nuestra sociedad. Es muy difícil conseguir ese amigo entrañable, y cada uno de nosotros puede contar más historias de traiciones que de amistad con lealtad, ¿verdad? Así que vamos a ver en este relato bíblico esta amistad de David y Jonatán, y vamos a sacar algunas conclusiones espirituales. ¿Le parece bien? Esa es la propuesta del día de hoy. Vamos a leer capítulo 20 de Jonatán. Vamos a leer hasta el versículo 17, creo yo, más o menos, hasta el versículo 17. Dice así: David huyó de Nayot de Ramá y fue a donde estaba Jonatán,
¿qué he hecho yo?, le preguntó. ¿Qué crimen o delito he cometido contra tu padre para que él quiera matarme? ¿Morir tú? De ninguna manera, respondió Jonatán. Mi padre no hace nada, por insignificante que sea, sin que me lo diga. ¿Por qué me lo habría de ocultar? Eso no es posible. Acá Jonatán no puede creer que su padre quiera matarlo a David, ¿no? Pero David juró y perjuró: tu padre sabe muy bien que tú me estimas, así que seguramente habrá pensado Jonatán, no debe enterarse para que no se disguste. Pero tan cierto como que el Señor y tú viven, te aseguro que estoy a un paso de la muerte. Dime qué quieres que haga y lo haré, le respondió Jonatán. ¿Sabes?, dijo David, mañana es la fiesta de la luna nueva y se supone que yo debo sentarme a la mesa para comer con el rey. Pues bien, deja que me esconda en el campo hasta pasado mañana por la tarde. Si tu padre me extraña, dile que yo insistí en que me dejaras ir enseguida a Belén, mi pueblo, pues toda mi familia estaba reunida allá para celebrar su sacrificio anual. Si él responde que está bien, entonces no corro ningún peligro, pero si él se enfurece, con eso sabrás que ha decidido acabar conmigo, ya que en presencia del Señor has hecho un pacto conmigo, que soy tu servidor. Te ruego que me seas leal. Si me consideras culpable, no hace falta que me entregues a tu padre, mátame tú mismo. No digas tal cosa, exclamó Jonatán. Si llegara a enterarme de que mi padre ha decidido hacerte algún daño, ¿no crees que te lo diría? David le preguntó: si tu padre te responde de mal modo, ¿quién me lo hará saber? Por toda respuesta, Jonatán invitó a David a salir al campo. Una vez allí, le dijo a David: te juro por el Señor, Dios de Israel, que a más tardar pasado mañana a esta hora averiguaré qué piensa mi padre. Si no corres peligro, de alguna manera te lo haré saber. Pero si mi padre intenta hacerte daño y yo no te aviso para que puedas escapar, que el Señor me castigue sin piedad y que esté contigo como estuvo con mi padre. Hace un juramento ahí, Jonatán, ¿verdad? Si todavía estoy vivo cuando el Señor te muestre su bondad, te pido que tú también seas bondadoso conmigo y no dejes que me maten. Nunca dejes de ser bondadoso con mi familia, aun cuando el Señor borre de la faz de la tierra a todos tus enemigos. Que el Señor pida cuenta de esto a tus enemigos. De ese modo, Jonatán hizo un pacto con la familia de David, pues quería a David como a sí mismo. Por ese cariño que le tenía, le pidió a David confirmar el pacto bajo juramento. Hasta acá la palabra de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, acá vemos que dos amigos hacen un juramento de ser leales uno al otro, ¿no? Y a mí me gustaría leer un pasaje en el Nuevo Testamento. Me gustaría escuchar algo que dice Jesús, que me parece que viene bien tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, te voy a invitar que lo busques o lo escuches. Jesús dice lo siguiente, en el capítulo 15, versículo 12, dice: y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene más amor o amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. No hay mayor amor que dar su vida por sus amigos. Y el Señor nos dice: tal es así que los considero mis amigos, que ya no los llamo siervos, sino que los llamo mis amigos. Así que hay mucho para decir de la amistad. Yo quiero reparar 2 o 3 cosas para que tengamos en cuenta, o recordar la historia de David y Jonatán. David y Jonatán no es la primera vez que se encuentran, ellos ya son amigos, pero hay algunas cosas interesantes que te quiero contar. Cuando David termina de matar a Goliat, unos capítulos antes de esto, él regresa al palacio con la cabeza de Goliat, ¿se acuerdan? Vuelve con la cabeza de Goliat y va delante del rey, de Saúl, y relata cómo él había matado al filisteo. En ese momento, cuando él termina de relatar eso, Jonatán empieza una amistad entrañable con David. Él se da cuenta que David
está respaldado por Dios. Y empieza con una amistad muy, muy fuerte. Tal es así que Jonatán, que es un príncipe y es guerrero, de hecho, unos capítulos antes de que David mate a Goliat, se cuenta de que él había atacado al ejército filisteo, él y su escudero solo y demás, y había mostrado mucha fe en el Señor para poder hacer eso. Tal es así que dice la palabra de Dios que cuando David termina de relatar cómo había matado al filisteo, dice que David, que Jonatán lo empezó a estimar como si fuese a él mismo. Digamos, hubo como que se encontraron dos almas gemelas, ¿no? Como dos personas que realmente querían estar unidos en amistad. Y Jonatán le regala a David, le regala su espada, su arco y un cinturón, que esos son los elementos más preciados que tiene un guerrero. Él se lo da en muestra de su amistad. Así que una cosa interesante es que esa era la primera batalla que ganaba David. Sin embargo, Jonatán ya había ganado muchas batallas, y interesante que Jonatán no siente celos de David, sino que reconoce que Dios había estado con David. Interesante para empezar a ver qué cosas tiene que haber entre dos personas para que haya verdadera amistad. No había celos, ¿sí? Jonatán le dio regalos, y en ese mismo día hicieron un pacto de amistad. Ellos se juraron el uno al otro serse leales y ser amigos. Y dice la palabra de Dios, ahí dice que Jonatán llegó a querer a David como a sí mismo. Lo dice acá también lo leímos, que lo quería, yo te quiero como a mí mismo, le decía, ¿no? Una cosa interesante para ver es que había una diferencia de edad bastante importante. Jonatán tenía aproximadamente 50 años, y hacía muchos años que había sido un príncipe guerrero, es decir, era un hombre experimentado en la guerra. Para cuando David mata a Goliat, Jonatán tenía 50 años y David apenas tenía 20. Sin embargo, se hicieron muy amigos, ¿sí? Jonatán era un príncipe poderoso, David era un pastor de ovejas, pobre pastor de ovejas. Es decir, que las diferencias eran muy importantes, ¿no? Uno era el hijo del rey, era un príncipe; uno era guerrero, muy experimentado, y aparte tenía muchos años, tenía 50 años, era un tipo maduro. El otro era un pibe, tenía probablemente menos de 20 años, era un pastor de ovejas y no había ganado ninguna batalla salvo haber matado a Goliat. Con todo ese escenario, Jonatán podría haber despreciado a David o podría haberle sentido envidia. Sin embargo, dice que quedan unidos por la amistad. Bueno, yo quiero compartir en los 2 o 3 minutos que me quedan al menos tres elementos fundamentales de una verdadera amistad que aparecen en este relato y que me parece que vale la pena que los podamos considerar. El primer elemento que yo veo fundamental para una verdadera amistad es que ambos comparten una fe poderosa, ¿sí? Jonatán, en el capítulo 14 de este libro, cuando él decide atacar solo con el escudero el ejército filisteo, dice una frase extraordinaria, maravillosa, que está escrita en la Biblia y que la debemos recordar siempre. Jonatán dice: lo voy a hacer porque para Dios no es difícil salvarnos. Es Jonatán el que dice: por más que yo esté solo, no importa si somos muchos o somos pocos, para Dios no es difícil salvarnos. Y a partir de ahí funciona por fe, digamos. Y ese tipo de frase es muy parecida a la que David dice cuando se enfrenta con Goliat. Dice: vos venís a mí con espadas, lanzas, y que yo vengo a vos en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que vos desafiaste, ¿no? Digamos. Y cuando le pregunta el rey Saúl antes de ir a la batalla, le dice: che, pero vos vas a pelear con Goliat. Y él le dice: mirá, yo cuando defiendo las ovejas, viene un león, viene un oso, y yo las defiendo. Y el mismo Jehová que me da fuerzas para vencer al león y al oso, me va a dar fuerzas para vencer a Goliat. Con lo cual estamos viendo dos personas que tienen una fe poderosa. Creen, saben en quién creen y actúan en consecuencia. Entonces, estas dos personas están unidos por una fe poderosa. Jonatán, yo creo que él se hace muy amigo de David porque lo ve en la misma sintonía que él. Jonatán había decidido creer en Dios y veía que David, con sus pocos años, había decidido creer en Dios y estaba funcionando.
¿sí? Así que el primer elemento que yo veo fundamental para una verdadera amistad es que ambos tengan una fe poderosa, ¿no? Hay una parte en la Biblia en la que dice que la Biblia nos recomienda evitar el yugo desigual, ¿sí? La Biblia nos dice que hay que tratar de evitar el yugo desigual, porque si una persona mira para un lado y otra persona mira para el otro, no pueden tirar las dos juntas, ¿eh? Entonces, esta es la misma idea. Si usted quiere generar una relación, un vínculo poderoso y verdadero, tienen que estar unidos por una fe poderosa. ¿Me sigue el criterio? Tan importante en la amistad, en el matrimonio o en cualquier vínculo que vos pretendas hacer funcionar, ¿sí? ¿Qué relación dice la Biblia? ¿Qué relación hay la luz con las tinieblas? Ninguna. No se puede. Una brilla y la otra es oscuro. Es muy importante que este vínculo esté unido por la fe en el Señor Jesucristo. Una fe poderosa. Muy bien. El segundo elemento que yo veo fundamental para una verdadera amistad es que ambos querían la voluntad de Dios. Los dos querían la voluntad de Dios. A ver, quiero hacer notar lo siguiente. Para cuando pasa todo esto, David sabía que él iba a ser el próximo rey. Lo sabía. Ya Samuel lo había ungido. Entonces, él sabía que Dios lo estaba llamando a ser el próximo rey. Jonatán también lo sabía. Y Jonatán, siendo el heredero del trono, no sintió celos de eso, porque él tenía una fe poderosa. Y Dios había decidido que el próximo sucesor al trono tenía que ser David. Entonces él podría haber querido ponerse de acuerdo con el padre para matarlo, para que él sea nombrado rey cuando muera Saúl. Sin embargo, ¿qué hace Jonatán? Quiere la voluntad de Dios. Él era un hombre de fe, sabía que el pueblo que estaba gobernando su padre era el pueblo de Dios, sabía que su padre se estaba desviando de lo que Dios decía y sabía que Dios lo había rechazado, su padre, y que la única manera de que su pueblo salga adelante era teniendo el rey que Dios quería que tenga. Y él no se iba a anteponer a la voluntad de Dios. En vez de ponerse en contra, Jonatán se hace amigo de David. Lo ayuda, lo salva, lo protege. ¿Por qué? Porque quiere la voluntad de Dios. David también quiere la voluntad de Dios. David sabe que va a ser el próximo rey, pero también sabe que ese reinado que Dios le va a dar no va a ser a la fuerza. David no planea hacer un golpe de estado, no planea matar a Saúl, no planea matar a Jonatán. Él sabe que Dios le va a dar el reinado, pero que Dios tiene sus tiempos. Mientras tanto, ¿qué hace David? Le es leal a Saúl y a Jonatán. Dice que la palabra de Dios, que todo lo que le encargaba el rey y el príncipe a David, David lo hacía bien. Con lo cual, él era leal. Ambos dos sabían que querían cumplir la voluntad de Dios. Así que otra cosa importante para una amistad, no solamente usted tiene que construir una amistad fuerte con alguien que comparta su fe, sino con alguien que esté buscando la voluntad de Dios. Si usted hace una alianza con alguien que busca la voluntad de Dios y usted mismo está buscando la voluntad de Dios, yo le puedo asegurar que usted va a vivir una amistad entrañable. ¿Me sigue hasta acá? La tercera cosa, y con esto termino, que el tercer elemento fundamental para una verdadera amistad es que ambos están dispuestos a hacer el sacrificio de la lealtad. Ser leal implica un sacrificio. Tener un compromiso con alguien implica un sacrificio. Si yo estoy comprometido con una persona, yo pospongo mis intenciones y mis beneficios en pos de un beneficio común para ambos, ¿no? Si yo soy amigo de una persona y quiero a esa persona, y esa persona, no sé, supongamos, tiene diabetes, y yo no como delante de él churros azucarados, ¿no?
O si sé que esa persona tiene problemas con el alcohol y yo no me pongo a tomarme un vaso de cerveza delante de esa persona. ¿Por qué? Porque por más que tenga ganas, no lo hago porque lo aprecio. El ser leal a la otra persona implica siempre un sacrificio. Ser fiel a un amigo implica un sacrificio. Implica dejar de hacer muchas veces lo que quiero por cariño, por amor a la persona que es mi amiga. ¿Sí o no? Jesucristo dijo, no hay mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Así que siempre hay un sacrificio. La lealtad es un sacrificio. Yo para ser leal, por ejemplo al Señor, tengo que estar dispuesto a no mentir, aunque puedo suponer que mintiendo me puedo beneficiar. Sin embargo, yo tengo que ser leal a mis ideales, a las cosas que creo, a mi fe y a mi Señor, a las cosas que me pide mi Señor. Bueno, estas dos personas estuvieron dispuestas a ser leales, a hacer el sacrificio de la lealtad, le fueron leales a Dios. Vos fijate, tal es así que Jonatán le es leal a Dios, él sabiendo de que el próximo rey va a ser David. Cuando hace el juramento que acabamos de leer, le dijo, cuando Dios te muestre su bondad, acordate de mi familia. Acordate de mi familia. Y tal es así que unos capítulos más adelante vamos a ver que ya David, siendo rey, y Jonatán muerto, hay un solo hijo de Jonatán que se había salvado de una guerra y que estaba lisiado de ambos pies, y dice que David lo fue a buscar y por este juramento que acabamos de leer, lo sentó a la mesa del rey y vivió y comió todos los días a la mesa del rey hasta que murió. Mefiboset, exactamente. Así que ambos dos, y aún con Jonatán muerto, David fue leal a su juramento. La lealtad implica siempre un sacrificio. Así que si usted encuentra una persona que comparte la fe, una fe poderosa como la de usted, que aparte quiere la voluntad de Dios como la quiere usted, y está dispuesta esa persona a hacer el sacrificio de lealtad como lo está dispuesto usted, yo le puedo asegurar que usted va a disfrutar de una amistad entrañable todos los días de su vida, y esa amistad va a trascender aún la vida de ustedes dos. Así que algunas conclusiones podemos decir de todo esto es que la verdadera amistad, en la verdadera amistad o para la verdadera amistad, no importa la edad, acá había una gran diferencia de edad, no importa los antecedentes, uno era un príncipe y el otro era un muchacho que cuidaba ovejas, sino lo que nos conviene es que nuestro amigo tenga una fe auténtica, que busque la voluntad de Dios y que la lealtad a Dios sea la moneda corriente en su vida. Si usted encuentra a tal persona, tendrá al menos 3 motivos maravillosos y excelentes para construir una amistad. Así que esto es lo que tenía para decirles, que Dios les bendiga mucho, espero que les haya servido lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy.